Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día lunes 15 de abril, lunes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día lunes continuamos con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Leemos el capítulo 6, versículos 8 al 15. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran: nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron ante el Sanedrín. Allí presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Palabra de Dios. Vemos cómo al continuar la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, entramos en la historia de Esteban. El día sábado leíamos cómo se ha presentado un reclamo ante los apóstoles. Se ha presentado el reclamo de que no se está atendiendo debidamente a las viudas. Y ese reclamo es atendido por los apóstoles diciéndoles: muy bien, seleccionen ustedes a 7 hombres. ¿Para qué? Para que les demos la responsabilidad de encargarse de la administración de los bienes, de esa acción caritativa que hace la Iglesia. Nosotros nos dedicaremos a la oración y a la predicación de la palabra. ¿Por qué? Porque no está bien que dejemos nuestra labor principal, nuestra labor fundamental, para atender otras cosas que son importantes, por supuesto, pero hay una que es la más importante. Se elige a 7 hombres, entre ellos a Esteban, que fue el primero en ser mencionado y sobre los cuales se oró y se les impuso las manos. Ahora el libro de los Hechos de los Apóstoles nos hace fijarnos en la historia de Esteban. ¿Y qué nos dice? Que Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. ¿Qué significa esto? Que Esteban realizaba muchos milagros. Realiza milagros que efectivamente llaman mucho la atención. Es bello darnos cuenta cómo esa imposición de las manos que ha recibido Esteban se manifiesta inmediatamente en ese estar lleno de gracia y de poder y realizar las obras que Dios quiere que realice. Tenía a su cargo realizar la administración de los bienes, dedicarse a atender a las viudas, es decir, dedicarse a las actividades caritativas. Pero esa no es su única función. También va a apoyar en la predicación de la palabra, y esa predicación de la palabra es sostenida, es fundamentada con esta gracia, con este poder, con estos signos y prodigios que realiza. Los judíos de una sinagoga llamada de los Libertos, que proceden de otros lugares, es decir, que venían no de Israel, sino que habían nacido fuera de Israel, se ponen a discutir con Esteban. Pero ¿qué sucede? Que no pueden refutar su sabiduría y menos al espíritu con que hablaba.
Qué precioso es ver entonces cómo esa predicación de la palabra está llena de sabiduría y no pueden refutarlo. Ante los signos y prodigios que realiza y ante la imposibilidad de refutar sus palabras, ¿qué es lo que deberían hacer estos hombres? Escuchar a Esteban, prestarle atención a Esteban, prestar atención a la predicación de la palabra. Pero vemos que es exactamente lo mismo que ha sucedido con Jesús. Jesús que les ha dicho a los judíos, oye, si no quieren creerme a mí, por lo menos crean en los signos que realizo. Si no le creen a mi palabra, por lo menos a los signos que realizo. Pero no, no hay esa disposición. Todo el contrario. En vez de acoger lo que está diciendo Esteban, lo que hacen es sobornar a algunos hombres para levantar un falso testimonio contra Esteban. ¿Y qué dicen estos hombres? Nosotros hemos oído hablar a este hombre blasfemando contra Moisés y contra Dios. Aquí se vuelve importantísimo lo que leíamos el día de ayer. ¿Por qué? Porque el día de ayer en la primera lectura leíamos esa parte del discurso de Pedro el día de Pentecostés, que iniciaba diciendo, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y de ahí continuaba el discurso para hablar sobre esa glorificación de Jesucristo. Y reflexionábamos sobre la importancia de esto. ¿Por qué? Porque el discurso de Pedro con el cual se inicia la predicación del Evangelio, la predicación pública del Evangelio, lo que hace es decir, no venimos a cambiar de fe. No venimos a hablar en contra de la revelación, no venimos a hablar en contra de Dios, no les venimos a proponer que cambien de religión. No, no, el Dios de nuestros padres, es decir, todo lo que ha sido revelado en la antigua alianza. Bueno, Esteban lo que hace es predicar de acuerdo a eso también. No podría blasfemar contra Moisés ni contra Dios. Pero ellos alborotan al pueblo, a los ancianos, a los escribas y caen sobre Esteban, se apoderan de él y lo llevan ante el Sanedrín. De nuevo aparece el Sanedrín que es ese consejo mayor de los judíos, ese consejo de ancianos ante quien ha sido presentado Jesús y ante quien han sido presentados primero Pedro y Juan y después todos los apóstoles. Y levantan contra él falsos testimonios con testigos falsos que dicen, este hombre no deja de hablar en contra del lugar santo del templo. El lugar santo del templo era el Santo Santuorum, el lugar santísimo del templo, ese que estaba detrás del velo del templo que se rompió el día de la crucifixión de nuestro Señor. En ese lugar se guardaba anteriormente el arca de la alianza. En estos tiempos, cuando estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles, esa arca de la alianza se ha perdido. Habla entonces en contra del lugar más santo que hay y contra la ley. Lo hemos oído decir que Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que hemos recibido de Moisés. No, no van a cambiar las tradiciones en cuanto las revelaciones fundamentales de la fe. Van a cambiar muchas maneras de ser que son propias para los judíos y que no van a servir para las demás naciones. Y el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Y termina esta parte de los Hechos de los Apóstoles diciéndonos que el Sanedrín miró a Esteban, pero su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Es decir, que en Esteban se produce una manifestación muy singular, muy hermosa, muy bella, donde se refleja la santidad de su vida y la gracia que ha recibido de parte del Señor y se manifiesta de modo evidente para todos. A pesar de todo esto, a pesar de los signos, los prodigios, los milagros, a pesar de que no pueden refutar su palabra, su enseñanza, a pesar de esta manifestación física en su rostro, no van a creer en Esteban. ¿Por qué? Porque ya han decidido no creer. En el Evangelio,
continuamos la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, recordando que es ese capítulo dedicado al discurso del pan de vida. Leemos los versículos 22 al 29. Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a éste el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor. Continuamos entonces con la lectura de este capítulo 6 que ha iniciado con esa multiplicación de los panes y que nos lo recuerda el día de hoy, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres y después de que lo vieron sus discípulos caminando sobre el lago. Al día siguiente de esta multiplicación de los panes, ¿qué ocurre? La multitud. Y fíjate bien en esta terminología, porque esta terminología va a ir cambiando a lo largo del capítulo 6. Es algo sumamente importante y sumamente bello. Vamos a hacer un recorrido desde esta enorme multitud. Solo contando los hombres eran 5,000, sin contar las mujeres, sin contar los niños. Una enorme multitud. Pero al final del capítulo 6, vamos a quedarnos solo con los 12, solo con los 12 apóstoles. Y esto va a ser sumamente importante dentro de la doctrina del pan de vida. ¿Por qué? Porque esa multitud que se ha alimentado de los panes no va a entender la profundidad de lo que les quiere dar y de lo que les quiere mostrar el Señor. Se van a quedar solo con eso. Y va a ir pasando esa multitud de ser tan numerosa a irse disminuyendo y disminuyendo. La multitud entonces estaban en la otra orilla del lago y se dieron cuenta que allí no había más que una sola barca, que Jesús no se había embarcado en ella. Y entonces Jesús no se embarcó en la barca, pero los discípulos sí se embarcaron en la barca. ¿Cómo es esto? Comienzan a buscar a Jesús, quieren ver de nuevo a Jesús. Y en eso llegan otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Y la gente, ¿qué hace? Se embarcaron y fueron a Cafarnaúm. Ahora, ¿es posible que la multitud completa de esos 5,000 hombres se haya embarcado y haya ido a Cafarnaúm? No. Aquí tenemos ya la primera disminución. Hay muchos, no sabemos cuántos, la multitud va rebajándose, va cayendo, que se embarcan y van a Cafarnaúm a buscar a Jesús. Lo encuentran al otro lado de la orilla cuando llegan y le preguntan: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Y fíjense cómo la respuesta de Jesús no contesta propiamente la pregunta, porque la pregunta no era importante. Es esas preguntas que se hacen como para introducir el tema, para ver si meto por ahí lo que verdaderamente quiero preguntar. Una forma de comunicación que lamentablemente las personas utilizan mucho
en vez de decir lo que quieren decir verdaderamente. Y por eso el Señor ataca ese modo de hablar de inmediato. Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. Fijémonos con atención aquí en algo importantísimo. Esa multitud había dejado su preocupación por la comida, su preocupación por el bienestar, para seguir a Jesús. No habían llevado alimento, es decir, quieren estar con Jesús. ¿Por qué? El Evangelio nos lo dice, porque han visto los signos, porque habían visto los signos, es decir, porque habían visto los milagros que realizaba Jesús. Pero les está diciendo ahora, ya no tienen ese mismo afán que tenían ayer. Ya no vienen a buscarme por haber visto los signos, sino porque han comido de aquellos panes hasta saciarse. Es decir, ¿qué les está diciendo Jesús? Su corazón ha cambiado. Su corazón ya no me busca de la misma manera que me buscaba ayer. Ahora me están buscando de un modo distinto, de un modo diferente. Ayer me buscaban por haber visto los signos, hoy me buscan porque han comido y se han saciado. Ayer buscaban ese bienestar espiritual, hoy están buscando solo el bienestar material. Y entonces viene una expresión del Señor que es tremenda. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. ¿Qué significa esta frase del Señor? ¿Acaso podemos decir que el Señor dice que no tenemos que trabajar? No, de ninguna manera. De ninguna manera, sino que examinemos bien cuál es la finalidad que persigue nuestro corazón. ¿Yo tengo que trabajar en este mundo? Sí, claro. ¿Tengo que conseguir el pan? Sí, claro, por supuesto. Pero eso no significa que yo me tenga que quedar solo mirando las acciones en su dimensión material, en su dimensión más básica. A lo que nos está invitando el Señor es a que podamos elevar nuestro espíritu. Yo puedo realizar un trabajo determinado y pensar solo en el bienestar material que me va a producir. Yo realizo este trabajo para llevar el pan a mi hogar. Muy bien. Pero resulta que eso no me impide realizar ese trabajo por amor a Dios. Y este es el modo cristiano. Realizar todas las cosas que realizamos por amor a Dios. Por amor a Dios. Y entonces todo trabajo que yo puedo realizar, lo puedo realizar sí para cumplir esas finalidades objetivas, materiales, temporales de este mundo. Pero resulta que cualquier trabajo lo puedo elevar para ofrecérselo al Señor y ofrecérselo como muestra de ese camino de santidad que quiero llevar en mi vida. ¿Cómo voy a ofrecerle al Señor el trabajo que realizo? Se lo voy a ofrecer en la medida que lo realizo bien. Si yo en cambio realizo mal el trabajo, entonces, bueno, mi ofrenda al Señor será una muy mala ofrenda. No trabajen por ese alimento que se acabe, no se queden simplemente mirando las finalidades pequeñas, temporales. Eleva, eleva tu corazón. Y entonces tendrán ese alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Fíjate cómo se produce entonces el primer cambio en este capítulo. Se pasa de esa multiplicación de los panes, que han sido panes, alimento para saciar el hambre que tenía la gente, a la promesa de Jesús de dar el verdadero alimento que dura para la vida eterna. Y entonces se nos introduce que se va a hablar de un alimento y de un alimento para la vida eterna, porque a este, es decir, al Hijo del Hombre, el Padre Dios lo ha marcado con su sello, es decir, le ha dado lo necesario para entregar esa vida eterna. ¿Y qué necesitamos para llevar a cabo esas obras de Dios?
Si la obra de Dios consiste en algo muy sencillo, creer en mí, creer en lo que yo les indico, en lo que yo les digo. Qué importante van a ser estas palabras, ¿por qué? Porque lo que va a continuar a decir el Señor es justamente que les va a dar a comer su carne y su sangre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.